El día 7 de enero del 2021, toda la información sobre objetos voladores no identificados, recopilada a lo largo de décadas de investigación por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de los Estados Unidos, fue desclasificada, y el día de hoy puede ser consultada y descargada por los ciudadanos de esta nación, así como por cualquier persona en el mundo. Esta histórica y sorprendente noticia se desprende del decreto de ley firmado por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el 27 de diciembre del 2020, y que obliga a todas las instancias de inteligencia y militares del gobierno norteamericano a entregar toda la información concerniente a este tema que se encuentren en sus archivos. Para efectos de esta ley, los organismos oficiales cuentan con 180 días para cumplir con este mandato. Como consecuencia de este decreto, la Agencia Central de Inteligencia fue la primera en acatar la orden y compartió un archivo integrado por 3,000 documentos, y lo hizo a través de la organización The Black Vault, presidida por el investigador John Greenwald Jr., a quien entregó un disco compacto con este extenso archivo. La agencia consideró que Greenwald es la persona idónea para la tarea de interpretar, organizar y publicar en un solo lugar estos documentos en algo que consideran es una labor social. El extenso archivo liberado en los primeros días de enero contiene los más diversos casos en los que la CIA ha estado involucrada dentro del territorio de los Estados Unidos, y se encuentran los casos en los que participaron con otras agencias oficiales, como lo fue el proyecto Blue Book. En Tercer Milenio, una vez que fueron revelados estos archivos, nos dimos a la tarea de examinar y analizar el contenido de estos documentos. En una situación que podríamos considerar como insólita, descubrimos que muchos de estos papeles se encuentran incompletos, no son legibles y muchos de ellos muestran marcas de censura. En un correo electrónico escrito al medio de comunicación norteamericano Motherboard, el propio John Greenwald Jr. reconoció la dificultad que representa el entender la descripción de los casos desclasificados y señaló lo siguiente: la CIA ha hecho que sea increíblemente difícil de utilizar sus registros de manera razonable. Ofrecen un formato que está muy desactualizado y ofrecen salidas de archivos de texto en gran parte inutilizables que creo que pretenden que la gente utilice como herramienta de búsqueda. En mi opinión, este formato desactualizado hace que sea muy difícil para las personas ver los documentos y usarlos para cualquier propósito de investigación. Ante este inconveniente, el equipo de Tercer Milenio consultó al investigador mexicano Alfonso Salazar, quien desde hace décadas ha venido realizando un trabajo de recopilación minuciosa y detallada en torno a documentos desclasificados de diversas agencias gubernamentales en las que se trata el asunto de los objetos voladores no identificados. En este reporte especial, el investigador nos ayudará a entender el contenido de los documentos desclasificados, ya que en su archivo personal se encuentran reportes oficiales a los que ya había tenido acceso desde años antes y que obtuvo sin marcas de censura. Esto nos permitirá presentar en esta y próximas emisiones especiales de Tercer Milenio una selección minuciosa de los casos presentados recientemente por la Agencia Central de Inteligencia. A continuación, iniciaremos la presentación de los casos más sobresalientes que pertenecen a la reciente desclasificación por parte de la CIA, la cual, para entender en un mejor contexto, recordemos que es una agencia de inteligencia exterior del gobierno federal de los Estados Unidos, que está encargada de recopilar, procesar y analizar información de seguridad nacional de todo el mundo. Opera en las embajadas de la Unión Americana alrededor del orbe, y al poder recopilar información sobre gobiernos extranjeros, individuos y corporaciones, esto les ha permitido tener acceso a información privilegiada y de primera mano sobre casos ovni ocurridos en países ajenos. Ejemplo de lo anterior es el siguiente caso, que es una de las historias más significativas en las que estuvieron involucrados. Ocurrió entre los meses de junio y julio del año de 1965 en la Antártida, cuando un extraño acontecimiento fue observado desde las bases militares antárticas de Argentina, Chile y el Reino Unido, que se encontraban ubicadas en la isla Decepción. Los testigos relataron que fue posible constatar en diversas ocasiones la presencia de un extraño objeto que se desplazaba por la zona constantemente, volando en zigzag. Sí, mira, esto pasó en julio de 1965, cuando efectivamente los miembros de la base antártica de Argentina, de Chile y de Inglaterra pudieron observar un objeto volador no identificado
el cual ellos describieron como un plato con luces de colores que daba vuelta, luces amarillas, rojas, anaranjadas, azules, o sea, un objeto muy brillante, y que tuvieron ellos, inclusive por medio de radio, hubo comunicación entre las tres bases, y efectivamente estaban afirmando que los militares de las tres bases estaban viendo ese ovni. Fue tanto el revuelo que no se sabe cómo, pero la información pasó a la prensa argentina y a la prensa chilena, que lo publicó en primera plana. Recordarás que en 1965 fue la oleada más grande de avistamiento ovni de todo el mundo. Sabemos por la desclasificación de estos documentos que tanto la Fuerza Aérea chilena, la Fuerza Aérea argentina y la inglesa les dieron una información directa a la central de inteligencia. Nunca hubo una explicación razonable en torno a este misterioso objeto que desconcertó al personal de las bases militares conjuntas de los tres países. No obstante, como consta en el reporte oficial, la CIA mostró un profundo interés por este misterioso visitante que se manifestó en uno de los puntos más lejanos y gélidos del planeta Tierra. Siga con nosotros, que continuaremos con el análisis de los documentos recientemente desclasificados de la CIA. Ahora le voy a presentar un caso muy singular, muy importante. Bueno, además de un caso de Corea, le voy a presentar este ocurrido en la República, que entonces era más bien el Congo belga, ahora República Democrática del Congo. Y es singular porque ocurrió sobre una mina de uranio. Cuando el uranio, bueno, sigue siendo, pero en aquel momento era extraordinariamente importante porque es la base de la producción de las bombas nucleares. Imagine usted la investigación. Bueno, aquí le presento todos los detalles de estos archivos secretos de la CIA. Otro de los documentos recientemente desclasificados y que han llamado la atención de los investigadores y analistas es el concerniente a un misterioso suceso que fue relatado en un reporte oficial dirigido a la CIA por parte de sus agentes desplegados en el Congo belga y que está fechado el 16 de agosto de 1952. En este documento se describe la presencia de extraños objetos que sobrevolaron, al menos durante 2 días, sobre una mina de uranio, el cual es un elemento utilizado como combustible para reactores nucleares. Tenemos entendido que el Congo belga era protectorado de Bélgica y que allí pues extraían en estas minas el mineral, el cual pues lo vendían a Inglaterra, a Estados Unidos para pues hacer pruebas de diferentes tipos, y recordarás tú que ya en los años 50 se empezaban a hacer los primeros experimentos para hacer barcos con propulsión nuclear. Y en ese reporte de la Central de Inteligencia habla precisamente del avistamiento que tuvieron varios trabajadores en esa zona del sobrevuelo de objetos en forma de disco muy luminosos que estuvieron precisamente sobrevolando y como revisando la zona donde estaban estas minas de uranio. Está plenamente documentado que desde que el ser humano comenzó a experimentar con armas de destrucción masiva a partir del año de 1945, la presencia de objetos voladores no identificados se incrementó exponencialmente en los sitios donde se realizaban detonaciones nucleares. El documento oficial desclasificado de la CIA cobra singular relevancia al comprobar la intrínseca relación que existe entre los ovnis y los sitios donde se encuentran elementos que, en su mal uso, pondrían en peligro la vida en el planeta Tierra. El siguiente caso también tendría nuevamente como escenario al continente africano. El documento oficial 23 de diciembre de 1966 reporta la caída de un ovni ocurrido 13 días antes, el 10 de diciembre en la nación de Angola, y que por sus características pondría de relieve que incidentes como el de Roswell de 1947 han sido más frecuentes de lo que nos imaginábamos. No obstante, estos son ocultados y permanecen guardados en el más celoso de los secretos. Este es el reporte de la caída de un ovni, del choque de un ovni en Angola, en el cual participaron militares de Angola, recuperaron los restos que cayó de este objeto volador no identificado, porque así lo nombran en el documento. Algunas de las muestras de los restos del objeto se enviaron directamente a Estados Unidos, y ahí podemos ver tanto la documentación como en un archivo que está anexado,
pues la fotografía de un pedazo de este objeto que cayó allí en Angola, ¿no? Y llama la atención porque, pues, para empezar, pues fue un UFO crash, como le llaman en Estados Unidos, un choque ovni, en el cual, pues, indudablemente la Central de Inteligencia, los militares, la Fuerza Aérea Norteamericana estaban interesados en saber qué fue lo que cayó ahí, pero aquí lo que llama la atención es que el encabezado es objeto volador no identificado o restos de un ovni, ¿no? Y la fotografía que aparece ahí del resto de este ovni. Es claro que este interés en particular obedece a la necesidad que tienen de analizar los materiales de estos objetos para su estudio y aplicación en ciencias avanzadas con miras al desarrollo de armamento. Desde el año 2017 ha llamado la atención de la opinión pública mundial la exposición de grabaciones que muestran la intercepción de aviones de combate a objetos voladores no identificados que realizan maniobras imposibles que desafían las leyes de la física. Sin embargo, como analizaremos en el siguiente documento recientemente desclasificado por la CIA, estos encuentros han sido documentados desde tiempos lejanos. Ocurrió el 11 de febrero de 1992, cuando un extraño objeto desafió el espacio aéreo restringido de Corea del Sur y que derivó en que un escuadrón de aviones de combate salieran en su persecución. Pero lo que sucedió al momento del encuentro dejó atónitos al personal militar que participó en este caso. Este documento es de 1992 y trata sobre la intercepción que hubo por parte de la Fuerza Aérea de Corea del Sur de un objeto volador no identificado que entró a espacio aéreo coreano. Ellos pensaban que posiblemente podría haber sido un avión, un bombardero de Corea del Norte, e enviaron inmediatamente aviones de combate artillados y con cohetes Sidewinner para intercepción. Todo eso viene allí en la documentación que se desclasificó. Y según el reporte, que estos aviones de combate abrieron en forma de abanico para llegar a identificar el desconocido que entró a su espacio aéreo. Y fue cuando se dieron cuenta que este objeto permaneció unos segundos detenido y después se alejó a una velocidad tremenda, dejando atrás a los jets de combate, los cuales regresaron a su base. Se hizo el informe y como pues es Corea parte de la OTAN y es parte de socio comercial de Estados Unidos, pues se hizo el reporte completo de este caso, que también está dentro de los documentos que se acaban de desclasificar, una intercepción ovni allá en Corea. El documento no deja dudas. Se trata de la descripción detallada de un encuentro ovni con aviones militares y que hoy es conocido públicamente y de manera oficial a través de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Siga con nosotros, que ahora conoceremos la participación de la CIA en eventos relacionados con ovnis en México. Las operaciones de la CIA en países extranjeros a lo largo de décadas, como hemos visto, se han extendido de manera significativa. México no ha sido la excepción, y en la reciente desclasificación se han revelado los documentos de un caso extraordinario que aconteció el día 7 de febrero de 1967, cuando dos extraños objetos provenientes del espacio cayeron en la localidad de General Terán, en el estado de Nuevo León. El expediente de este caso revela el seguimiento puntual de los objetos desde su caída hasta el traslado de uno de ellos a la Ciudad de México y entrega al gobierno de los Estados Unidos. El investigador Alfonso Salazar comentó los detalles de este caso desclasificado. El 7 de febrero de 1967 caen dos objetos voladores no identificados en la población de General Terán, esto es en el estado de Nuevo León. El dueño del rancho, al hacer un rondín sobre su rancho, se percata de un objeto metálico de forma esférica, muy grande, más o menos del tamaño de la mitad de un Volkswagen, para que se den una idea. Este objeto está semienterrado por el impacto que ocurrió cuando cayó del cielo. Inmediatamente se comunica con el presidente municipal de General Terán para informarle de que cayó ese objeto y tiene información de que había caído otro cerca de la zona. Inmediatamente el presidente municipal de General Terán se desplaza con una comitiva para ver de qué se trataba, qué era lo que había caído. Y efectivamente se dan cuenta que es un objeto metálico como de platino, muy brillante, que está semienterrado. Ordena que lo saquen de donde cayó
y se comunican directamente con la Secretaría de Gobernación y de ahí inmediatamente se comunican a la Ciudad de México con el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. De acuerdo a los documentos de la CIA, inmediatamente especialistas fueron enviados a la Ciudad de México para recuperar lo más pronto posible al objeto caído en territorio mexicano. Allí aparece todo esto en los documentos desclasificados. Y él, por lo que sabemos, solicita información al entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ordena que pues, se dé aviso a la NASA y que, si es posible, que envíen a alguien para que revise este objeto. Por lo que dicen los documentos desclasificados, este objeto es traído a la Ciudad de México y se le lleva al campo militar número 1. Por lo que se sabe en los documentos, dice que sí, efectivamente se lo llevaron. Pero lo que nos llama la atención es que efectivamente algunos objetos que han caído de chatarra espacial son objetos que tienen en su interior gas a presión, que puede ser oxígeno o nitrógeno, para algunos cohetes. Y el que cayó en General Terán es totalmente diferente, es una esfera, como te digo, muy grande y de apariencia como de platino. Si hubiera caído del espacio, pues hubiera quemado o se hubiera visto quemado ese objeto. Sin duda, este caso nos revela que nuestro país desde hace mucho tiempo ha sido escenario de importantes y destacados incidentes OVNI que se habían resguardado en el más celoso de los secretos. Un año más tarde, en 1968, ocurrió un evento muy interesante. El presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos realizó una petición muy peculiar a los mandatarios de diversos países alrededor del mundo. El asunto estaba directamente relacionado con el tema de los objetos voladores no identificados, el cual, como nos relata Alfonso Salazar, pone de relieve el profundo interés del gobierno norteamericano por conocer más de los visitantes. Mira, en el año de 1968, el presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos solicitó a todos sus miembros de la OTAN, a todos sus aliados en el mundo, que le enviaran toda la información sobre grupos de investigación OVNI, sobre programas de investigación por parte de sus fuerzas aéreas, armada y ejércitos. Y se los, como te digo, a toda América Latina, a Europa, a Asia, solicita la información y algunos de los países le respondieron. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz responde que no hay ningún tipo de grupo de investigación en México, y pues es muy escueto el documento, pero llama la atención que sí solicitaron informes a México. En próximas emisiones, seguiremos presentando más de los documentos desclasificados de la CIA que, como hemos visto, a pesar de la dificultad en su revisión, nos revelan que las más altas autoridades de la Unión Americana desde hace décadas conocen perfectamente de las actividades de visitantes ajenos a nuestro mundo y que hoy, a pesar del tiempo que se mantuvieron en secreto, han salido a la luz para conocimiento de toda la humanidad. Bueno, aquí continuamos con nuestra investigación sobre los ovnis de la CIA, los archivos secretos que fueron guardados por la Agencia de Espionaje de Seguridad, la CIA de los Estados Unidos. Casos que ni siquiera nos habíamos imaginado, que no sabíamos que hubieran ocurrido, casos que habían escapado a la atención de todos, como por ejemplo, ¿sabía usted que el 9 de febrero de 1958 se estrelló una nave extraterrestre en Tailandia, que fue investigada por la CIA, que existen documentos oficiales, que todo esto es real y que está sentado ahí? Parece increíble, ¿no lo cree? O que en 1957 un avión espía de los Estados Unidos fue probado a lo largo de su territorio y que siempre fue seguido por una nave extraterrestre y que está documentado en esos mismos archivos. ¿Lo sabía? Vamos entonces a seguir con esta investigación extraordinaria de los ovnis de la CIA con Rubén Villatoro.
Hoy, en Tercer Milenio, continuamos realizando un recorrido por los documentos desclasificados el día 7 de enero del 2021 por parte de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Los casos que usted conocerá en los próximos minutos en esta segunda entrega son revelados por primera vez a la opinión pública después de haberse mantenido guardados en los archivos de la CIA durante décadas. Nuevamente contaremos con la presencia del investigador mexicano Alfonso Salazar, quien entre sus especialidades está la de analizar esta clase de documentos que revelan cómo fue que la CIA recopiló, clasificó y guardó valiosa información de las actividades de los visitantes en nuestro mundo. El primer caso que presentaremos y que fue recientemente desclasificado en los primeros días de enero del 2021 por parte de la Agencia Central de Inteligencia es otro en donde se informa de la caída de un misterioso objeto volador no identificado en la nación asiática de Tailandia. El reporte señala que fue el domingo 9 de febrero de 1958 cuando diversos testigos observaron la presencia de un objeto que volaba a muy baja altura. En dicho documento se relata cómo muchos pobladores de la aldea Chiang Mai, esto es situado en el centro de Tailandia, esa tarde-noche del 9 de febrero de 1958 tuvieron la oportunidad de ver objetos en forma de disco que estuvieron sobrevolando la selva cerca de esta población. Pierde altura y se estrella contra la ladera de una montaña en plena selva, allí en Tailandia. Inmediatamente las autoridades militares tailandesas son enteradas de que algo raro cayó. Ellos piensan que posiblemente haya sido un helicóptero o un avión, mandan un pelotón de soldados a buscar qué fue exactamente lo que cayó. El reporte es muy claro al señalar que en el punto del impacto se sintió un temblor en la zona. Asimismo se habla de una gran explosión en el punto donde cayó el objeto. Y al día siguiente envían un equipo precisamente para que vayan a rescatar los restos o saber qué fue lo que se estrelló. Al final del documento solamente dice que efectivamente llegaron a la zona un grupo de agentes de la CIA, los cuales fueron a buscar a la zona donde se había siniestrado este objeto volador no identificado, y termina el documento diciendo que efectivamente recuperaron algunas piezas de ese objeto estrellado, pero lo que llama la atención es que pues es un documento muy amplio donde da muchos datos y no se tachó ninguno de los nombres, en este caso el vicecónsul norteamericano. La reciente desclasificación de la CIA ha puesto de manifiesto que la caída de objetos voladores no identificados en nuestro planeta ha sido más frecuente de lo que se esperaba y que gracias a estos documentos que han salido a la luz podemos establecer que el papel de la CIA en estos eventos ha sido fundamental en lo que respecta a su documentación, así como en las maniobras de recuperación de estos objetos de presumible origen extraterrestre. El siguiente caso desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia nuevamente tuvo como escenario el territorio de los Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas Militares. Ocurrió el 17 de julio de 1957, cuando una aeronave de reconocimiento que tenía programado un vuelo de varias horas sobre diferentes estados de la Unión Americana fue perseguido por un extraño objeto brillante que les acompañó en su recorrido. Los documentos de este evento extraordinario relatan claramente los detalles de lo sucedido con este encuentro en el aire. Y cuando estaban sobrevolando precisamente hacia los 20 minutos sobre el estado de Texas, tanto el radar de tierra de la base donde habían despegado como el radar del B-47, como era un avión de guerra electrónica, tenía muchos aditamentos de espionaje y de medidas contraelectrónicas para los radares enemigos bloquearlos totalmente. Entonces detectaron la señal de un objeto que venía siguiendo al B-47. Cruzaron hacia Missouri, el objeto seguía, cruzaron hacia Luisiana, el objeto seguía, y les dieron órdenes de que hicieran un avistamiento visual del objeto, y pudieron observar tanto el piloto, el copiloto y el artillero un objeto de luz blanca muy brillante que efectivamente los iba siguiendo.
Después de largas horas, cuando la aeronave militar recibió la orden de regresar a su base, el objeto dejó de acompañarles. Pero como consta en los documentos recientemente desclasificados, el asunto no pasó desapercibido para las agencias de inteligencia. Al aterrizar el B-47, pues ya los estaba esperando la seguridad aérea de la Fuerza Aérea, la Agencia de Seguridad Nacional, y los llamó a todos para que hicieran un informe completo de lo que había sucedido. Y en la desclasificación de documentos, pues ahí podemos conocer la foto de la tripulación del avión, la foto del avión y la trayectoria que se hizo con los dibujos que tanto la tripulación como miembros de las bases que cruzaron y que detectaron el OVNI, pues se dieron a conocer, ¿no? Un caso completísimo que pues se desclasificó ahora, ya después de pues casi 60 años de que sucedió esto. Siga con nosotros, que más adelante le presentaremos más de la gran revelación de los ovnis y la CIA. Uno de los casos más reconocidos de la historia es la del oficial de policía Lonnie Zamora, quien sostuvo un encuentro con una nave y seres de origen extraterrestre en la década de los años 60. La reciente desclasificación de la CIA ha puesto de manifiesto que la agencia tuvo un interés muy particular en este hecho, que tiene como principal motivo la presencia de seres de otros mundos. La mañana del 24 de abril de 1964, el oficial Lonnie Zamora, destacado en la localidad de Socorro, Nuevo México, perseguía a un automóvil que había sobrepasado los límites de velocidad. Repentinamente escuchó a un costado del camino un fuerte estruendo que llamó su atención. El oficial Zamora abandonó la persecución para dirigirse al sitio de donde había escuchado el extraño ruido. Al momento de dirigirse al punto, desde su unidad, observó un extraño artefacto posado en la tierra y alcanzó a divisar dos misteriosas siluetas. Después de transmitir por radio al cuartel de policía de Socorro, se trasladó hasta un punto que se encontraba a 50 metros del objeto. Descendió de su unidad y en su informe señaló que el objeto era blanco en forma de huevo, sin ventanas ni puertas, y que parecía apoyarse en una especie de vigas. También describió haber observado un extraño símbolo que logró dibujar en su informe oficial. Los seres, al recibir su presencia, abordaron rápidamente el objeto, el cual comenzó a elevarse y se alejó velozmente en dirección hacia el sur. Más tarde, al llegar personal de apoyo, se encontraron efectos físicos en el terreno, como depresiones y pasto quemado, el cual estaba frío al tacto. El encuentro del oficial de policía generó que al lugar arribaran diferentes instancias oficiales que realizaron una investigación profunda del hecho. Pues indudablemente llamó la atención tanto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como de la Central de Inteligencia, y que en esta desclasificación OVNI aparece la declaración completa del policía Lonnie Zamora. Aunque el caso era conocido desde hace décadas y está considerado como todo un clásico, ha llamado la atención que en la desclasificación de la CIA de los primeros días de enero del 2021, la agencia lo haya incluido, demostrando que desde el primer momento tuvieron conocimiento del hecho y lo investigaron debido a la trascendencia que implicaba que un oficial de policía haya reportado la presencia de un ovni y sus ocupantes en territorio norteamericano. Y que ahora con la desclasificación OVNI pues nos enteramos de que pues efectivamente pasó algo allí y que decía la verdad el policía Lonnie Zamora. El siguiente caso desclasificado por la CIA no involucra encuentros, avistamientos o reportes. Sin embargo, llama poderosamente la atención, ya que pone de relieve cómo es que la agencia puede llegar a mostrar un profundo interés por monitorear las actividades de una persona en particular que está interesada en encontrar respuestas del origen de los objetos voladores no identificados. El expediente corresponde a la información del Dr. Leon Davidson, quien fue uno de los científicos del proyecto Manhattan que desarrolló las primeras bombas nucleares. La Central de Inteligencia norteamericana puso atención en primera porque era parte del proyecto Manhattan, era un ingeniero químico que tenía acceso a información clasificada de los Estados Unidos, y en segunda porque era un científico que empezaba pues a pedir información tanto a la Fuerza Aérea. Él solicitaba en varias ocasiones, y sí se lo concedieron, el reporte número 14 de la Fuerza Aérea del Libro Azul. En este reporte recordarás tú que pues es el manual de investigación OVNI
oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pero cuando empezó a ver toda la documentación que había y los casos que no tenían pues explicación, como las velocidades que alcanzaban de 200 kilómetros por hora a 5,000 kilómetros por hora, como en el caso de algunas detecciones OVNI por parte de aviones, tanto en Estados Unidos como en la Guerra de Corea, que ya empezaban a ver estos reportes, pues se dio cuenta de que no eran aviones ni secretos, ni aviones de la CIA ni de la Fuerza Aérea. Y cuando ya lo empiezan a investigar directamente es cuando él empieza a mandar cartas a las diferentes universidades solicitando información sobre los ovnis. Bueno, entonces cuando la CIA dice, pues este científico como que está moviendo mucho el asunto ovni a nivel científico en los Estados Unidos. El expediente del Dr. Leon Davidson, que hoy es reconocido públicamente por la CIA, ya no da lugar a la duda, y en su análisis reconoce que científicos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia siempre han tenido conocimiento de las actividades de visitantes de otros mundos. Siga con nosotros, que más adelante continuaremos revelando los detalles de la gran desclasificación de la CIA y los ovnis. Mire, aquí en Tercer Milenio no podemos explicarnos cómo es posible que se hayan dado a conocer estos documentos y que no haya habido un verdadero escándalo a nivel mundial en los medios de comunicación. Difícil de entender, créame, porque los casos se están convirtiendo en oficiales. La CIA está reconociendo su autenticidad. Es decir, que son casos que ocurrieron, que sucedieron, como el caso de Alamogordo, una base militar que resguardaba armas nucleares y que el 24-25 de febrero de 1950 llegó una nave a baja altura y estuvo inspeccionando el área. ¿Cómo queda pues demostrado con los testimonios y documentos de la investigación realizada en ese momento? Y luego, en 1978, usted recordará posiblemente un ovni que esto sí se ha filtrado un poco, que en 1978 se estrelló un ovni en Bolivia, en Tarija. Bueno, ahora es oficial, sí se estrelló. Y además de ello, la CIA está reconociendo su autenticidad. Investigaron el caso y consideraron que era auténtico. ¿Por qué esto no es las 8 columnas de todos los diarios del mundo? No lo sé. Pero aquí le presento la información de estos casos. Por favor, escúchela con cuidado, porque es el principio de algo muy importante. El siguiente caso desclasificado recientemente por la Agencia Central de Inteligencia ocurrió las noches del 24 y 25 de febrero de 1950, cuando un objeto en forma de disco sobrevoló la base militar de Alamogordo en Nuevo México, en un movimiento en el cual, describen los documentos, parecería que estaba inspeccionando la base donde se resguardaba armamento nuclear. En las declaraciones dicen que este objeto era efectivamente en forma de platillo y que lanzaba también destellos de color rojo, anaranjado y amarillo. Indudablemente pues no era ni un helicóptero, no era ni un avión, una reacción. Se ponen en la alerta tanto de la base y dan pues el llamado de alerta a las demás bases y a la central de la Fuerza Aérea, al Comando Estratégico Aéreo. Llegan Seguridad Nacional, llegan agentes de la CIA para ver qué es lo que había sucedido. Y pues efectivamente aparecen los documentos en esta desclasificación. A la noche siguiente igual llega el objeto silencioso, empieza a descender, a revisar las instalaciones, la zona donde tienen los camiones militares, y otra vez se pone en alerta toda la base y se da información y la alerta al cuartel general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Pero lo que llama la atención es que allí viene precisamente la descripción de los guardias, muy minuciosamente, la hora, inclusive te da hasta la posición en grados y en minutos de dónde se estuvo desplazando el objeto volador no identificado. En nuestro análisis, encontraremos que los documentos de la CIA en torno al hecho mencionan que fueron logradas una serie de fotografías del extraño visitante, las cuales no fueron incluidas en la reciente desclasificación, un hecho que pone de relieve que la agencia ha reservado información gráfica de estos eventos extraordinarios.
El caso de la base de Álamo Gordo durante años fue debatido ampliamente por historiadores, escépticos e investigadores del fenómeno ovni, pero hoy, gracias a que el expediente fue liberado, ya está considerado como un hecho real, que comprueba que aquellas noches de febrero de 1950, un objeto misterioso sobrevoló uno de los puntos mejor vigilados de los Estados Unidos. Una vez más, la desclasificación de la Agencia Central de Inteligencia revela el interés que tuvieron por la caída de un objeto proveniente del espacio en territorio extranjero, y que, de acuerdo al expediente, expone la participación de la Agencia Central de Inteligencia por un hecho ocurrido el 6 de mayo de 1978 en el territorio de Bolivia, el caso Tarija, que también está considerado como el Roswell boliviano. Era un sábado, hacia las 5 de la tarde pudieron ver que del cielo caía un objeto en la zona de Tarija, donde está el Cerro El Zaire. Este objeto se impacta con ese cerro y lo desgaja, le arranca la mitad del cerro. Fue tan grande el impacto que personas que vivían cerca sintieron un movimiento telúrico, un resplandor muy fuerte y el impacto tan fuerte con el sonido del choque del ovni. El documento desclasificado de la CIA el 7 de enero del 2021 del caso Tarija en Bolivia describen claramente los detalles de lo ocurrido y relatan los eventos después de que la agencia tuvo conocimiento de la caída de este misterioso dispositivo. Inmediatamente de la zona de Tarija y de la zona de Bolivia y de Argentina, ya que cayó este objeto exactamente entre los límites de la frontera entre los dos países. Para este impacto, que fue a las 5 de la tarde, se le da aviso a la Fuerza Aérea Boliviana y de la misma se envían 3 aviones AT-6, estos aviones de hélice todavía. Empiezan a sobrevolar la zona y identifican dónde cayó el ovni. Una vez más, la desclasificación de documentos de la CIA nos informa de la caída de un objeto volador no identificado en nuestro planeta y también pone de relieve que ya esta agencia, así como otras instancias militares y de inteligencia, sabían cómo actuar en estos casos. Al día siguiente aterriza en la base de Santa Cruz de Bolivia un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, pero allí, según los informes que ya se daban a conocer en la revista de contactos extraterrestres y en los documentos que se desclasificaron, que efectivamente eran miembros de la Fuerza Aérea Norteamericana y miembros de la CIA que iban a ver qué era lo que había caído. Uno de los reportes de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia a la CIA describe cómo fue que este objeto cayó muy cerca de la frontera con Argentina y asimismo señala que las autoridades de esta nación sudamericana requirieron de asistencia urgente por parte de los norteamericanos para la recuperación del ovni. A los 2 días llega un avión C-130 Hércules al aeropuerto de La Paz, Bolivia, en el cual llevan un helicóptero Sikorsky CH-53 de carga. Y por lo que se sabe, efectivamente recuperan el objeto caído, lo llevan al aeropuerto de Bolivia, de La Paz, y lo embalan y se llevó a Estados Unidos. En próximas emisiones continuaremos presentando más casos desclasificados de la CIA y que hoy podemos considerar como una parte fundamental de la historia de la humanidad.